¿Estás bien? Aquí, mi amor, aquí. Tranquila, tranquila, soy yo, tranquila. ¡Diego! ¿Dónde estás? ¿No te metiste? Ya regreso, tengo que salir, mi amor, pero tú no te muevas, tú quédate aquí. Ya regreso. ¡Diego! Te estaba buscando. ¿Qué pasó? Estaba ordenando unas herramientas. Nada, que doña Marta te dejó unas instrucciones. Está bien. Voy a aprovechar, empiezo con la alberca. Ok, ahí te veo. Gracias. Nada. Justin. Si se desmayó de nuevo. No, Adriana. ¿Vinos Larrea? Ah, señor Jorge, ¿cómo está? ¿La señorita Elena? Sí, enseguida se la localizo. Señorita Elena, ese señor Jorge dice que estaba hablando al celular y que no le contesta, que le urge hablarle. No, dile que estoy en una reunión y que no sé a qué hora voy a salir. Ok. Señor Jorge, ay, perdón, es que no recordaba que la señorita Elena está en una junta con los inversionistas y que va a terminar por la tarde. Bueno, está bien. Dígale que apenas se desocupe que me llame, por favor. Hola, amor, ¿cómo estás? Hola, Camila. Necesito verte lo antes que puedas. Ya sé, a mí también me urge verte. Pero es que estoy muy ocupada ahorita con mucho trabajo. ¿Nos vemos en la noche para cenar? No. Lo que tengo que decirte es muy urgente. Es sobre la venta de la empresa. Ok. Si quieres, nos vemos en la cafetería. Sale, ahí te veo. Bye. Hola. ¿No ha visto por casualidad a Mónica? No, mijo, no la he visto en todo el día. Desayunó y creo que se fue con Emiliana y la señora Lorena. ¿Por qué, mijo? ¿Pasó algo? Te veo como preocupado. ¿Te sientes bien? Agüita. No, está bien. No, es que me pidió un favor y estaba tratando de encontrarla para eso, pero... No, está bien, Vicky, está bien. No se preocupe, ya. Pero... Ay. Fuiste tú, ¿verdad? No ficas. Tú mandaste a Rica a detener la venta de la empresa, ¿no es así? Jorge. Adelante. Siéntate. Bueno, gracias. Disculpa, Selma, que te haya caído así de sorpresa, pero es que necesito hablar contigo de algo muy delicado. ¿Te noto alterado? ¿Qué pasó? Bueno, acabo de venir de una junta de negocios un poco desastrosa, pero no es de eso de lo que quiero hablar. Tú dirás. ¿Me puedes explicar qué le pasa a tu amiga Mónica? No te entiendo. ¿Qué le pasa? ¿De qué o qué? Pensé que era otro tipo de persona, pero realmente me decepcionó muchísimo.
Tú empezaste. Me mentiste. Así que agradece que no te permití que me traicionaras, mi amor. ¿En qué estabas pensando, Dime. Fue la peor estupidez que se te pudo ocurrir. Si pones ese imbécil entre nosotros, nos va a destruir así. ¿Entiende eso? Aquí la que tiene derecho a exigir explicaciones soy yo. ¿Qué querías? ¿Sacarme de tus planes? Te dije claramente que cancelaras esa venta. Y a mí no me interesa renunciar a esto. ¿Y qué hiciste tú? Seguiste adelante. ¿Qué querías? ¿Darme una puñalada por la espalda? Elena, estoy luchando por los dos. ¡Qué casualidad! Pues yo también me arriesgué tanto por ti, fíjate. Como lo he hecho desde que nos conocimos y me enamoré de ti como una estúpida quinceañera ingenua. Dispuesta a jugarme la vida por salvarte. Vamos, Elena. A ti lo único que te importa es tu propia ambición. Por eso mandaste a ese imbécil a que se pusiera en mi contra. No, mi amor. Lo hice por nosotros. Tú no te imaginas a todo lo que estaría dispuesta por ti. Pero si me conviertes en tu enemiga, puedo ser tu peor pesadilla. Cuando el investigador que contraté me mostró esas fotos, yo no lo podía creer. La verdad es que no sé qué decirte, Jorge. Selma, dime una cosa. ¿Tú ya sabías que Gerardo y Mónica son amantes? No te dejes llevar por las apariencias. ¿Pero qué apariencias, Selma, por Dios? ¿Qué se puede suponer si se encontraron en un lugar tan íntimo a solas? Tal vez existe otra explicación. Ahora, lo que no entiendo, Jorge, es ¿por qué tú la mandaste a investigar? Digo, ella es una mujer muy correcta y no creo que te haya dado motivos para que dudes de ella. O sea, no entiendo. ¿Te parece poco que no existan datos de ella por ningún lado? ¿No hay registros, nada? Es como si no existiera. ¿Quién es realmente esa mujer? No se te quite esa obsesión de competir con Mónica Serrano. Por eso te quieres quedar aquí, defendiendo un castillo que está a punto de desmoronarse. Te quería demostrar que el mundo siempre tiene algo más que ofrecer, Elena. Quería que estuvieras relajada, sin tener que dar un golpe o explicaciones antes de cualquier paso que vayas a dar. Y yo quería demostrarte que el mundo no solo puede estar a nuestros pies, sino que debe estar a nuestros pies, Gerardo. Quiero enseñarte a volar alto, tan alto como no te imaginas. Pero junto a ti, mi amor, en todos mis planes estás tú porque te amo. ¿Qué pasó, mi amor? Me dejaste muy inquieta. Tengo malas noticias. No se pudo efectuar la venta de la empresa. ¿Por qué? Si ya estaba todo listo. Apareció Raúl Camacho y dijo que él no estaba de acuerdo con esa decisión. ¿Y qué tiene que ver Raúl Camacho en la decisión que ya había tomado Gerardo? Ay, Camila, pues parece que Raúl es uno de los dueños de la empresa. Jorge, lo único que puedo decirte de esa chica es que Mónica Serrano confiaba en ella plenamente. Y créeme, tú la conociste y sabes que ella nunca se relacionaba con alguien que no fuera íntegro. Mi cuñada se la pasaba viajando por el mundo entero. Apenas tenía tiempo para sus hijas. Mucho menos lo iba a tener para una muchachita que veía de vez en cuando. Bueno, pero entonces créeme a mí. Yo la conozco, yo la he tratado, yo me he dado cuenta que es una buena muchacha, te lo juro. Selma, no lo sé. Todo me parece muy extraño, realmente. Mira, Mónica confiaba ciegamente en Gerardo. Hasta se casó con él. Y mira, ahora Gerardo está vendiendo la empresa. Bueno, pero Mónica le confió sus hijas a esa muchacha. ¿Tú no crees que eso es suficiente motivo que eso habla bien de ella? Ay, disculpa. Jorge, es del canal. Estaba esperando esta llamada. Es importante. Tengo que irme. Sí, no, tranquila. Discúlpame a mí. No te preocupes, hablamos después, ¿no? Lo único que te pido es que le des el beneficio de la duda, ¿sí? Ya verás que todo lo que piensas de ella vas a estar equivocado. Ven, te acompaño.
posible? ¿Por qué ese tipo comprometió así la empresa de mi padre? ¿Tú conoces al tal Raúl? Sí, es insufrible. Él sabe de vinos lo que yo sé de arqueología. Ya sé. Desde que lo conocí me dio muy mala espina. Ese tipo parece más un gángster que un empresario. Es que ya no lo aguanto más. Gerardo está pisoteando la memoria de mi padre. Mi papá le costó mucho trabajo construir esta empresa como para que llegue Gerardo y la rompa en 1000 pedazos. No es justo, Ricardo, no es justo. Devuélveme mi cuerpo. No, por favor, ahora no. Por favor, todavía no. Devuélveme mi cuerpo. No, todavía no. Todavía no puedo. Es mi cuerpo. Perdóname, perdóname. ¡Diego! ¡Mi amor! ¡Ayúdame! ¡Estoy acá! ¡Diego! 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 Adriana, ¿aquí es donde se encontraban con Gerardo? Vete, por favor. No, es que déjame ayudar. No, por favor. Nada más explícame por qué tú conoces de este lugar. La dueña me lo mostró antes de morirse. Mi amor. No. Es que no estás bien, amor. Deja. No me toques. No me... Selma. Ay, no te pude contestar porque Jorge estaba aquí interrogándome y me mostró las fotografías. Diego me encontró en el cuarto secreto. ¿Qué? ¿Y cómo llegó hasta allí? No sé, pero eso no es lo peor. Yo estuve ausente por un tiempo. ¿Y tú crees que...? Sí, Selma. Adriana regresó y no sé qué hizo, no sé qué dijo, no sé nada. Ay, no. Esto es demasiado. Jorge desconfiando, Diego descubriéndote y Adriana peleando por volver a su cuerpo. Son demasiados problemas, amiga. No, yo ya ni siquiera me atrevo a acercarme a la casa. Estoy muerta del pavor de encontrarme a Diego, tenerlo cerca y que Adriana se haga presente otra vez. ¿Te imaginas? ¿Enfrente de todo el mundo? No, ni creas, no, eso no va a pasar. Dime dónde estás y yo voy a buscarte ya mismo, ¿eh? Ándale. ¿Por qué Raúl Camacho es el dueño del 30% de las acciones de la empresa? Explícame, Elena, tú tenías que saberlo. Adriana. ¿Dónde estabas? Llevo horas buscándote. ¿Cómo hiciste para salir sin que te viera? ¿Por qué te pusiste así en ese cuarto? ¿Qué fue lo que hice? Ay, no, ya, no soporto que sigas fingiendo que no eres tú. Me llamaste mi amor. Me miraste como antes. Me besaste como antes. Volviste a ser mi Adriana y no me digas que no recuerdas. Ay, Diego, no tengo idea de qué me estás hablando. No, por favor, dime, de verdad, no puede ser que no lo recuerdes. ¿De veras no te acuerdas? ¡Contéstame! ¿Qué está pasando aquí? En esa piel, lo que dejé pendiente en el amor.
al vivir. Tu cuerpo y mi alma de la soledad.